¿Qué tal? Video tutorial número 12 del curso intensivo de Laravel, que empezamos viendo otro de los problemas recurrentes en el desarrollo de aplicaciones web, el sistema de autentificación. Las tareas ineludibles suelen ser el login in y out y el mantenimiento de la información de cada usuario que se encuentre usando la aplicación, si está logueado o no, lo que determina las partes que puede y no puede usar de la aplicación web. En primer lugar, para configurar la autentificación para nuestro sitio, tenemos que hacerlo desde el archivo application config out php. En este archivo contamos con distintas opciones de configuración. Y la primera que debemos de elegir es el driver out, recuerda que es por autentificación que debemos de usar. El que queramos usar puede ser bien Fluent o puede ser Eloquent. La diferencia reside en el modo en el cual se accederá a la información de los usuarios. Si elegimos el driver Fluent, el sistema de autentificación usará la opción de configuración de la tabla. Serán las propias tablas donde se busque la información, se encuentre a los usuarios y se devuelva lo que se denominan objetos DAM, objetos que solo contienen datos. Si usamos el driver Eloquent, que es el que aparece por defecto, en este caso el sistema de autentificación usará el modelo. Será en la opción Model donde se consultará a los usuarios y Laravel devolverá una instancia de ese modelo cuando solicitemos el usuario autentificado. Además podemos elegir los campos que Laravel autentificará cambiando las opciones que aquí aparecen. Siempre tienen que aparecer como username y password, pero podemos determinar que como username, por ejemplo, se utilice otro de los campos con los que contenemos en la tabla usuarios distintos del username, tal como aparece aquí por defecto. Como vemos, el nombre de usuario se comprobará por el email y no por un campo llamado username. Podríamos hacer lo mismo con el password, aunque es menos común que se haga. Lo más común es usar el driver Eloquent y esta puede ser una buena opción. Cada vez más en el nombre de usuario, sobre todo cuando está en muchos sitios, uno tiene muy claro qué nombre de usuario utilizó, así que está más claro el email que se usa y por tanto para identificarse usar email y contraseña. Vamos a continuar con el proyecto user que ya tenemos creado para ver el funcionamiento de la autentificación. Dejamos la información como está, dejamos como driver el uso de Eloquent, dejamos como username el email y password como password, y aquí en modelo elegimos user, que es como se llama ya nuestro modelo. De ahí que ya indique en distintas ocasiones que es mejor utilizar siempre este tipo de nombres por defecto, porque se adaptan ya a muchos paquetes creados. Veamos entonces cómo tenemos que hacer para implementar el login en nuestra aplicación. Lo primero que vamos a necesitar es un nuevo controller para la autentificación y tendremos que almacenarlo dentro de los controllers. Vamos a ver de nuevo el árbol de la aplicación y vamos a tener que colocarlo dentro de Application Controllers con el nombre de out.php. Recuerda que lo de out hace referencia a autentificación. Así que vamos a crear un nuevo archivo y vamos a empezar por guardarlo en donde decíamos, dentro de Application, en Controllers, y con el nombre de out. Y añadimos este código para nuestro controller con una acción getLogin. Y a continuación tenemos que añadir una ruta para poder colocar la vista donde se va a llevar a cabo el login. Así que abrimos el archivo routes y añadimos una nueva ruta.
Aquí tenemos la ruta a login y ahora tenemos el controller, tenemos la ruta, tenemos que crear la vista. Así que creamos un nuevo archivo y lo guardamos, y ahora tenemos que ir a Application Views, y dentro de Views tenemos que crear una nueva carpeta a la que vamos a llamar Out, y dentro de Out vamos a crear el archivo login blade extensión PHP. Ahí lo tenemos, y colocamos el siguiente código de formateo blade, con lo cual ya tenemos creado un formulario. Estamos siguiendo exactamente el mismo proceso que hicimos en anteriores videotutoriales con los usuarios. Ahora ya tenemos, mediante el uso de la acción que creamos aquí, la acción get, el modo para poder acceder al formulario. Vamos para empezar a verlo en el navegador. Antes de abrirlo en el navegador, decir que desde luego el archivo view que acabamos de crear en out, login blade, tiene que tener extensión PHP. Creí que por defecto, ya como era un archivo tipo PHP, me lo iba a crear. Lo creó simplemente como login, como va aquí .blade, y daba un error porque no encontraba el archivo PHP. Desde luego que tiene que tener esta extensión. Podría no llevar el blade, ya hablamos de eso, pero el PHP es obligatorio. Con esto sí, si ahora con la ruta que indicamos vamos a videotutoriales yo login, a nuestro dominio el login, se nos carga el formulario para poder loguearse. Tenemos el formulario, pero ahora lo que tenemos que es implementar el código, la lógica para poder enviarlo. Ya con lo que llevamos visto tienes que saber cómo hacerlo. Recuerda que esto es, aunque ahora sea para la autentificación, el proceso de funcionamiento es exactamente el mismo. Tenemos que crear dentro del controller out, que acabamos también de crear hace un poco, una nueva acción, que va a ser en este caso una acción post. Aquí estamos en el controller out PHP e incluimos este nuevo método, esta nueva acción post. Con lo cual ya tenemos un formulario de login, de identificación en una aplicación funcionando. Es realmente un proceso, como acabas de ver, tremendamente rápido y sencillo. Veámoslo en funcionamiento. Aquí estamos en la página de users con los usuarios que creamos de momento. Acabo de crear uno nuevo porque la verdad no recordaba qué contraseñas le había puesto a los otros. Recuerda que lo que vamos a tener que usar es el email ejemplo@ejemplo.com y una contraseña que en este caso puse pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 sin más. Si vamos ahora a login, donde estábamos hace un momento, si ponemos un email, cualquier cosa, que de momento no tiene validación, y aquí un password, lo que queramos, simplemente lo que hace, tal como está configurado, no entra y nos vuelve otra vez a poner aquí. Se podría también poner un mensaje, pero con esto indica que no se ha llevado a cabo una identificación correcta. Sin embargo, si ponemos ejemplo@ejemplo.com y la contraseña correcta y pulsamos en login, indica que el usuario ha sido identificado correctamente, está logueado. Ahora desde luego hay que implementar toda la lógica de lo que puede hacer un usuario cuando está identificado y cuando no, pero el sistema de identificación ya vemos que está funcionando correctamente. Así que preguntaba el otro día a una persona, no recuerdo dónde, hay ahora tantos canales en los que te llegan a veces preguntas, que por eso muchas incluso se pierden, es imposible contestar todas, pero decía si existía este sistema de identificación que fuera ya automático. Pues más automático que esto creo que realmente es imposible. Analizamos un poco en detalle el código del Action Controller Post Login que acabamos de crear.
nos permite entenderlo, pero recuerda que es estandarizado y mientras le llamemos a los distintos campos y variables con las convenciones, no necesitamos modificar absolutamente nada. Para empezar, creamos un array que contiene las credenciales que se reciben desde el formulario de login, por tanto, las credenciales que ha escrito el usuario que quiere identificarse. Observa que estamos almacenando email y contraseña usando las claves username y password. Porque aunque estamos usando el email para la autentificación, Laravel siempre recibe las credenciales de autentificación con las claves username y password. Esto, como ya sabemos, se debe a que los campos que en cada caso hay que escribir correctamente son configurables en el archivo de config.php, que es el que tenemos aquí, y aquí es donde indicamos que para el username tiene que ir el email y para el password tiene que ir el password. Podríamos haber indicado cualquier otro campo de la tabla. Y a continuación, en nuestra Action Controller, lo que podemos ver en esta declaración es que le pasamos las credenciales que tenemos aquí en esta variable credentials, se las pasamos al método attempt de la clase out. Estamos en un curso intensivo, así que por lo tanto profundiza en los métodos y las clases, en la documentación, como ya dijimos en muchas ocasiones. A veces el tono en el que uno habla o las palabras que usa pueden llamar a confusión. Intento que no sea así, pero también tengo muy claro que si uno intenta enseñar bien, tiene que saber decir que no, corregir e incluso recriminar cuando algo no se hace como cree que debe hacerse. Por eso ahora no tengo ningún problema en decir que si alguien que está siguiendo este curso y después de visto lo visto no es capaz de acudir a la documentación oficial de Laravel y extraer toda la información necesaria sobre este método attempt y esta clase out, demuestra que no tiene el nivel para hacer el curso que estamos desarrollando, que quizás tenga que ser menos ambicioso, más realista y pararse en dominar PHP o en saber cómo utilizar estas documentaciones que siempre en un principio parecen farragosas, parecen áridas, pero que son imprescindibles para cualquier desarrollador. Es imposible que exista un buen desarrollador en PHP que no haya acudido miles de veces a la documentación oficial de PHP. Con Laravel decimos lo mismo, es simple y llanamente imposible. Aunque también decir, no sé si es una contradicción, pero es la realidad que frameworks como Laravel nos hacen tan fácil el trabajo que puedes usarlo también sin entenderlo, porque lo único que tenemos que hacer es pasarle las credenciales que hemos recuperado en este formulario al método attempt de out, y a partir de ahí este método se encarga de todo el resto del proceso. Compara nuestro registro con los que tenemos en la base de datos y compara por tanto las credenciales que escribe el usuario con la información que tenemos en la base de datos. Si las credenciales coinciden, por tanto, si la identificación es correcta, crea una cookie en el navegador del usuario y a partir de ese momento el usuario oficialmente estará logueado, identificado en nuestro sistema. Lo que hace este método attempt después de llevar a cabo todo ese proceso de comprobación de la identificación es devolver true o false. Y nosotros aquí lo único que usamos es un if-else en caso de que devuelva true, por lo tanto el usuario ya está identificado, ya tiene creada la cookie. Mostramos este mensaje que es justo lo que pasó hace un momento. Si la identificación no es correcta, lo que hacemos en el else es devolverlo de vuelta al formulario. Así que, en fin, yo creo que más sencillo, imposible. Nos queda por ver ahora dentro de este proceso de identificación otra parte imprescindible, que es un sistema, aunque no hay una palabra en castellano que lo defina bien, para desidentificarse, para hacer logout, para dejar de estar identificado en nuestra aplicación.
Para añadir la funcionalidad de logout, de nuevo, añadimos una nueva acción dentro de nuestro controller con el código que aquí puedes ver. Y a continuación tenemos que añadir una nueva ruta. Vamos a routes PHP e incluimos una ruta para logout. Simplemente con esto, ahora un enlace que nos lleve a logout hará que se destruya la cookie y el usuario deje de estar identificado. Sabemos ya, por tanto, cómo un usuario puede hacer login y cómo puede hacer logout. Ahora lo que tenemos que saber es de qué modo en cada momento podemos conocer si un usuario se encuentra logueado o no. Para ello, los dos drivers de los que estamos hablando de autentificación, tanto el Fluent como el Eloquent, cuentan con dos métodos para manejar esto. Uno es el método check y otro es el método guest. Si ejecutamos este método, nos devolverá verdadero si un usuario está logueado y falso si no lo está. Y en el caso de guest es justo al contrario, devuelve false si un usuario está logueado y verdadero si no lo está. Con esto, a partir de esta respuesta que nos da Laravel, pues utilizando un condicional simple podemos determinar lo que puede y no puede hacer un usuario. Una vez que nos hayamos asegurado, utilizando cualquiera de estos dos métodos, que un usuario está logueado in, podemos usar el método outUser para devolver el registro del usuario. Y esto podemos hacerlo para los tres métodos, tanto con el driver Fluent como con el driver Eloquent. Si usamos el método outUser con el driver Fluent, nos devuelve un objeto dump que contiene los valores apropiados que recupera, en este caso, recuerda, de la tabla users. Si usamos el driver Eloquent, pues lo que hace es devolver una instancia de su modelo user también con esa información. Esto, una vez más, es tremendamente poderoso. Convierte un proceso especialmente farragoso como el de autentificación, uso de cookies, redireccionamientos en algo trivial. Lo podemos ver aquí en un ejemplo totalmente operativo. Así que, resumiendo lo dicho hasta ahora, la autentificación en Laravel es un sistema basado en drivers. En este ejemplo hemos usado el driver de Eloquent. Ya dijimos que hay tanto el de Eloquent como el de Fluent. Pero además Laravel cuenta con la posibilidad de personalizar nuestros propios drivers de autentificación. Lo veíamos también aquí en este ejemplo práctico, en el cual se lleva a cabo la creación de un driver de autentificación personalizado. Aquí lo tenemos. Esto aumenta de nuevo el poder tanto del framework como su flexibilidad para adaptarlo a nuestras necesidades. Vamos a poder autentificar los usuarios por diferentes medios y devolver diferentes tipos de datos a través del uso de la API de la clase out. Pero ya centrarnos en cubrir el desarrollo de drivers personalizados está fuera del alcance de un curso intensivo como este, pero ya en el último video tutorial veremos lugares donde ampliar la información y ahí ya cada uno tiene que empezar a aprender a volar por sí mismo. Pero volviendo a nuestro ejemplo de código, aquí tenemos una página a la que hemos llamado, es una vista, Dashboard Blade PHP. Con el código que hemos desarrollado de momento ya tenemos un sistema para que un usuario se identifique. Laravel va a poder determinar en cada momento si un usuario está identificado o no, y a partir de ahí determinará a qué páginas puede ir o no puede ir.
¿Cómo hace eso Laravel? Pues mediante el uso de filtros. Vamos a ver en un momento el funcionamiento después de introducir unos cuantos cambios de nuestra aplicación. Aquí estamos en el navegador con una dirección que nos lleva a una página, a una vista de nuestra aplicación llamada admin. Pulsamos y mediante el uso de los métodos de los que hablábamos hace un momento de out, check y guess, al comprobar el Laravel que el usuario no está identificado, inmediatamente lo envía al formulario de login. Escribo los datos del usuario de ejemplo que creamos hace un momento y me identifico. Ya vemos como aquí aparece que nos hemos identificado correctamente, nos lleva al sitio que dijimos. Pero ahora, si vamos a admin, observa cómo nos ha llevado a esa página. De momento he puesto solo esto en la vista, pero observa cómo aparece el mensaje de el texto que teníamos ahí, recuperando de modo dinámico la información del usuario concreto que se ha identificado. En este caso le pusimos el nombre de ejemplo 1. Es la ejecución del método outUser y aquí que nos devuelva el nombre real, en este caso del campo del usuario en la tabla. Pues esto que nos permite, como estamos viendo, crear un sistema totalmente completo de autentificación, lo hace, como decíamos hace un momento, mediante el uso Laravel de filtros. Vamos a explicar lo que son los filtros, pero vamos a hacerlo en otro vídeo tutorial para no hacerlos demasiado largos. Así que por hoy quedamos aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.